Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que Dios me los bendiga. Queremos en esta noche irnos al capítulo 12 del libro de Génesis y seguir con estas reflexiones que estamos teniendo en este libro. Pues es un capítulo bien conocido que narra el llamamiento de un personaje clave en las Escrituras, quien fue Abraham. Quiero solamente leer unos cuantos versículos antes de comenzar. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, pues vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que ella nos depara en esta noche. Ayúdanos, Señor, para asimilarla, para entenderla y aplicarla a nuestra vida, de manera que caminemos contigo en integridad de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues encontramos aquí en este capítulo número 12 que está ocurriendo un llamamiento muy especial a una persona que conocemos como Abraham en las Escrituras. Este llamamiento especial venía acompañado de una gran promesa. Cuando Dios llama a Abraham, quien vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, donde tenía una vida confortable, una vida cómoda, no se nos ofrecen detalles acerca de la identidad de Abraham, pero se puede asumir que era un pagano. Pero este personaje, de alguna manera, había recibido la revelación del Dios verdadero a su vida. No se nos narra, no se nos cuenta cómo. Pero no se puede entender entonces, si no fuera así, no pudiéramos explicar la obediencia inmediata de Abraham a un llamamiento como este, de salir de su tierra y de su parentela, dejando todas sus comodidades, sus riquezas, a un lugar sin rumbo, a una tierra desconocida. Por lo que asumimos que aun cuando este hombre fuera un pagano más, fue una persona que tuvo una revelación del Dios verdadero a su vida, aunque no se nos dan los detalles de cómo esto ocurrió. Pero tuvo que haber sucedido, porque de otra manera, repito, no se explica que un Dios a que él no conoce le pida que deje su tierra y su familia y todas sus comodidades para irse a una aventura como esa, sin decirle a dónde va ni nada por el estilo. Entonces, bueno, aquí vemos que realmente hay una decisión que se toma en base a un conocimiento de ese Dios. Definitivamente no deja de ser una decisión tomada en fe, porque aun cuando Abraham tuviera conocimiento del Dios verdadero, lo que le estaba pidiendo no era algo fácil. Esto requería de fe, de arrojo,
de confianza en ese Dios para obedecer una orden como esta. Y haciendo una analogía de la fe, aplicándola a nuestra realidad hoy como creyentes, en cierto modo esto se parece o es similar a la decisión que un día nosotros tomamos de seguir a Jesucristo. Porque también los cristianos estamos como peregrinos y nos dirigimos a un lugar que se nos ha prometido. La Biblia nos llama a los creyentes, esos peregrinos que buscan llegar a esa ciudad celestial. Dice en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, el pueblo de Dios es un pueblo peregrino, es un pueblo que no pertenece a este lugar. Es un pueblo a quien se le ha llamado a seguir un camino de fe y de obediencia para llegar al destino final prometido por el Señor. Y esa decisión la tomamos en fe también un día nosotros. Fue un paso de obediencia como lo fue este plan o vamos a decir, este acto de Abraham de dejar su tierra y su parentela, dejar su confort, dejar su estabilidad para obedecer la voluntad de Dios, que le está llamando a un lugar que Él le mostraría. Pero no se nos ofrece detalles aquí en la Escritura de que Dios le haya hablado más precisamente. Mira, Abraham, te voy a llevar a tal lugar. Eso no se nos dice. Simplemente se nos dice que fue llamado a salir de su tierra, de su familia, de sus comodidades, para seguir la dirección de Dios hacia un lugar desconocido. A este llamamiento va acompañado, como dije al principio, de una gran promesa. Una promesa que estaba condicionada a la obediencia de Abraham. Dios promete a Abraham que de su descendencia él haría una nación grande y que le bendeciría y engrandecería su nombre, y que además esa nación sería bendición, o sería de bendición a las otras naciones del mundo. En lo que respecta al lenguaje bíblico, Dios está haciendo un pacto con Abraham, que de sus descendencias saldría un pueblo, una nación que sería la nación del pacto. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Esta nación sería bendecida en gran manera, y en ella serían benditas todas las familias de la tierra. Como todos sabemos, esa nación llegó a ser Israel, la nación de la cual vendría el Mesías, es decir, el enviado de Dios, el ungido del Eterno. Y esta persona moriría por los pecados de toda la humanidad. Y por medio de él, quien todos los demás que creyeran van a ser o van a poder vivir en una relación con Dios de una manera única y especial. Entonces Dios llamó a Abraham para que saliera del Ur de los caldeos y lo condujo a la tierra de Canaán. Esta era una tierra fértil donde se podría establecer esa nación que Dios formaría para sí en el futuro, ¿verdad? Era un pequeño territorio que Dios entregó a un hombre, en este caso a Abraham.
y ha tenido un impacto tremendo en la historia de la humanidad. Sin embargo, el hecho de tener una promesa de parte de Dios no era indicativo en ninguna manera de que no habrían dificultades, de que no sería necesario el esfuerzo y el sacrificio para que se cumpliera la promesa de Dios. Es decir, que ellos tuvieran esa tierra. Porque esa tierra que Dios había prometido se encontraba ocupada por el cananeo. Dice el versículo número 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré o de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, que era la tierra que Dios había prometido, pero esa tierra estaba habitada. En este caso, entonces, la promesa de que Dios entregaría la tierra a Abraham y a su descendencia tendría que ser cumplida en base a la colaboración humana. En este caso, Abraham y sus descendientes tendrían que conquistar la tierra. Si Dios lo había prometido, pero algo tendrían que hacer ellos. Abraham, quien conocía que tendría que hacer su parte para que la promesa de Dios se cumpliera, no deja ni por un momento de adorar a Dios, construyendo altares en el caso, que en el caso del pueblo de Dios eran símbolos de la comunión con Dios y conmemoraban encuentros significativos con Él. O sea, leemos en la Escritura que Abraham llegaba a cierto lugar y levantaba o construía un altar para el Señor. Era símbolo de esa adoración y de esa comunión que tenía con su Dios. Los altares no eran nada sofisticados. En realidad eran construidos de tierra y piedras, pero permanecían por años como recordatorios continuos de la protección y las promesas de Dios. Y esto es algo hermoso también y que nos sirve a nosotros en nuestra realidad también. Porque se trata de mantener la confianza, de mantener la comunión con Dios durante nuestro peregrinaje hacia el cumplimiento de las promesas del Señor. Es decir, el adorador vive su vida adorando a Dios, dando a Dios la honra y la gloria por todas las cosas que Él le permite vivir. Hubiera sido imposible la conquista de la tierra prometida, el surgimiento de esta nación especial, si Abraham hubiera sido desobediente, o si Abraham hubiera sido un tipo que hubiera confiado en su sabiduría y en su fuerza para lograr la conquista de la tierra prometida. Pero afortunadamente Abraham fue un hombre de fe que sabía que el cumplimiento de las promesas del Señor dependería mucho de su fidelidad, de que él continuara siendo un adorador todos los días de su vida. Y eso a nosotros nos habla también, porque es importante en nuestra vida que la adoración sea parte integral de quienes somos, que con frecuencia esto nos ayude a recordar lo que Dios desea para nosotros y a su vez nos motiva a obedecerle. En otras palabras, si nosotros vivimos la vida cristiana, la vida de fe, desconectados de una comunión continua con Dios, pues pronto pudiéramos correr el riesgo de echarlo a perder todo. Porque se produciría una desconexión, una separación de la fuente a la cual nosotros debemos estar conectados para poder cumplir con la voluntad de Dios.
Y eso es la vida del adorador. Por eso es que la palabra, o una de las palabras hebreas para adorar, para adoración, es abodá, que es una palabra que aboga más que por el momento que se da en el culto. Es como a veces se maneja entre los cristianos. La adoración la limitan al tiempo en que la iglesia se reúne en el templo, es decir, un aspecto solamente litúrgico del culto. Pero se tiene la idea de que la adoración ocurre en el contexto solamente del culto público. Entonces sería que entonces la adoración en la vida nuestra duraría 2 horas y media, cuando más, que es el tiempo que generalmente duran los servicios de adoración los domingos. Y quizás lo que tiene reunión entre semanas, sumémosle 2 horas más. Pero la palabra hebrea no indica que la adoración se limite al contexto del culto, sino que la adoración es toda la vida que la persona vive para la gloria de Dios. Por lo cual él adora a Dios, no solamente en el aspecto litúrgico, sino que durante toda su vida, a través de sus pensamientos y sus actos, él adora a Dios. Y lo hace en su casa, en el trabajo, en el supermercado y en cualquier lugar donde esté presente, porque allí está él con su Dios, guardando su palabra. Entonces somos adoradores que vivimos o debemos vivir una vida de adoración, y eso nos mantiene unidos a esa fuente de poder y de gracia, para que podamos siempre recordar que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él, que es la esencia de la adoración. Cuando entendemos que no somos nada y que nada podemos hacer para ganar el favor y la misericordia de Dios, que simplemente Él nos las ha ofrecido. El adorador vive humillado delante del Señor y demuestra a los demás que lo están mirando que realmente teme a Dios. Bueno, en el versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea que en el lugar donde Abraham estaba ya poseyendo la tierra que Dios le había prometido, se presenta una dificultad grande. Y esto también es una de las figuras que nos recuerda que el hecho de que estemos en la obediencia, caminando en obediencia al Señor, no quiere decir que no vayan a venir dificultades. La prueba de la fe siempre será necesaria. Entonces Dios nunca ha prometido que vamos a estar sin ningún tipo de contratiempos, de que nadie se nos va a oponer, que somos los campeones. No. Hubo hambre en la tierra. Eso se aparece allí como algo que desencaja, ¿no?, con la idea común que tienen muchos hoy de que la vida cristiana es sin dificultades y que Dios ha prometido para todos riquezas y una vida holgada sin ningún tipo de problemas o enfermedades. Una falacia que se ha vendido lastimosamente a muchos ingenuos que no escudriñan las Escrituras. Hubo hambre en la tierra. Pudiéramos decir que esta fue una primera prueba para Abraham. Que como sabemos, la historia no sabemos que no fue la más sencilla, ¿no? Esta primera prueba para Abraham, él la pasó satisfactoriamente. En realidad,
pues nada pecaminoso, vamos a decir así, ¿verdad? Necesariamente no podemos catalogar como un pecado este asunto de ir a un lugar donde pudiera mejorar la vida, la situación. Y Abraham, pues sí, se dirigió a la tierra de Egipto. Bueno, repito, no nos vamos a convertir en jueces aquí, si hizo bien o hizo mal, que si debió confiar en Dios y quedarse allá en Canaán y esperar la provisión divina milagrosamente, o pues usar su ingenio, su inteligencia, su sentido común y decir, bueno, vamos a ir, aunque sea por un tiempo, a un lugar donde no haya esta situación de esta hambre, que en los casos de estos hermanos no solamente es una escasez de alimentos, era una situación que los podía llevar a la muerte incluso. Entonces, Abraham hizo algo que podemos decir que estuvo bien en un sentido. Él no cuestionó a Dios, no cuestionó la dirección de Dios cuando se encontró con esta dificultad. No, porque si hubiera sido así, hubiéramos leído acá, ¿verdad? Abraham le hubiera dicho a Dios, ¿para qué me sacaste de Ur de los Caldeos, donde yo tenía todo, y ahora me has traído a este lugar donde la familia, la descendencia que tú me has prometido y yo estamos pasando hambre? Pero él no hizo eso. Él decidió seguir obedeciendo las direcciones de Dios para sus vidas, para su vida y la de los suyos, ¿no? Por lo que no debemos en ninguna manera sorprendernos porque surjan dificultades, porque vengan pruebas a nuestra vida. Dios no ha prometido que la vida del creyente va a ser una vida libre de situaciones difíciles. Se pueden presentar eventualmente. Lo que debemos aprender es a bregar con esas situaciones por medio de la fe, usando los elementos que Dios nos ha dejado para enfrentar cada una de estas situaciones. Yo creo que la experiencia común de todo verdadero creyente es que a pesar de haber dicho sí al Señor para caminar con Él en obediencia, descubren que de pronto surgen dificultades. Y eso es un común denominador que encontramos en las Escrituras para todos los personajes bíblicos que pudiéramos citar. Cualquiera de ellos, de los fieles que la Biblia menciona, experimentaron tiempos difíciles, tiempos de prueba. Y yo creo que si leyéramos el capítulo 12 de Hebreos, 11, pues tendríamos allí una gran lista de los llamados héroes de la fe, que tuvieron que, algunos de ellos, dar sus vidas por causa de su fe. El consejo entonces, o más bien el llamamiento que les hago, es que no razonemos con Dios en circunstancias como estas que no entendamos de pronto. No tratemos de razonar y tratar de entender las circunstancias que de un momento a otro pudieran surgir en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es sujetarnos a Dios y seguir sus direcciones. No tratemos de entenderlo todo, porque hay cosas que no las vamos a entender. Pero lo que sí podemos y debemos hacer es confiar en Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Ahora usemos también la inteligencia, el sentido común que Dios nos ha dado, y esperemos nuevas oportunidades.
como lo hizo Abraham al trasladarse a Egipto. Repito, quizás no fue la mejor decisión, pero fue una decisión que en un momento dado él tomó, pero no dejó de confiar y de seguir las direcciones del Señor. En los versículos del 11 al 13 leemos: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. En estos versículos encontramos una treta, ¿verdad? Un plan que concibió Abraham en su mente para prevenir una situación difícil en Egipto. Y esta situación tendría que ver con el peligro de su vida cuando los egipcios reclamaran a Sarai, su mujer, si no sabían que era su esposa. Si él decía la verdad, entonces estaba poniendo en riesgo su propia vida y estaba poniendo en riesgo a perder a su mujer. Lo que hizo, en otras palabras, hermanos, y no podemos decir que aprobamos completamente este asunto, esta estratagema de Abraham, es lo que intentó hacer o pretendió hacer fue engañar a los egipcios, simplemente porque tenía temor de que lo mataran para conseguir a su esposa Sarai, la cual en efecto hubiera sido una adquisición deseable para el harén del faraón, porque la Biblia describe a Sarai como una mujer hermosa. Aparte, pues tenía cierta clase social y el faraón hubiera tratado, la hubiera tomado realmente y se hubiera escudado también o excusado en el asunto de crear una alianza política. Bueno, las circunstancias o las posibilidades son varias o fueron varias. Por eso Abraham decide revelar solo una parte de la verdad para proteger su vida. O sea, tampoco podemos decir que mintió del todo, ¿verdad? Simplemente no dijo toda la verdad. Porque Sarai era realmente la sobrina de Abraham. Pero, usando un poquito de astucia, ¿verdad? Aunque quizás estos, por lo menos, la de Escrita de los Corintios no estaba escrita, ¿verdad? Pero a la luz de las Escrituras podemos ver cómo a la esposa se le podía llamar hermana, amiga. Y eso encontramos, pues, cita en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, y en 1 Corintios 9, 5. Entonces no sabemos si esta fue una de las cosas que Abraham haya pensado. Por supuesto, no quizás recordando estos pasajes porque probablemente no existían todavía, pero sí la costumbre de llamar a la esposa hermana o amiga en diferentes contextos, ¿no? Esa es una posibilidad. Hay otros que piensan que Sarai era media hermana de Abraham, no su sobrina. Entonces, como hermano de ella, se le hubiera dado a Abraham un lugar de honor. Y bueno, ahora no me la van a quitar. Al contrario, si digo que soy su hermano, pues me van a
a dar un lugar de honor, me van a beneficiar de alguna manera. Sin embargo, como su esposo, su vida estaría en peligro. Si no dice que era su hermana, sino que era su esposo, la vida estuviera en peligro, ya que Sarai no podría entrar al harén del faraón a menos que Abraham muriera. Todas estas cosas quizás él la pensó, me van a matar. Bueno, Abraham dijo solo la mitad de la verdad y mostró hasta cierto punto, si vamos a ser un poquito duros con él, pudiéramos decir que Abraham mostró falta de fe en la protección de Dios. Pero bueno, no sé, en realidad cómo habrá sido la situación. A lo mejor en su lugar yo hubiera hecho lo mismo. Aún después de todo lo que Dios había hecho por él y había prometido, algunos dicen, bueno, con todas las cosas que ya Dios había hecho con Abraham y cómo se le había revelado y manifestado, llevándolo a la tierra prometida, y ahora de pronto, ante una situación como esta, el hombre no tiene la fe suficiente como para decir, es mi esposa, y que caiga el agua por donde caiga. Pero bueno, no lo hizo. Aunque no nos vamos a ensañar con Abraham y vamos a juzgarlo muy duramente, hay algo que podemos afirmar. La Escritura dice en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. O sea, no hagas negocio con la verdad. Comprométete con la verdad. Y yo creo que esa sería una mejor decisión. Pararnos firmes por la verdad y esperar en Dios lo que Él decida. Nos viene a la mente los tres jóvenes hebreos, Ananías, Azarías y Misael, en el libro de Daniel. Y bueno, no vamos a adorar la estatua. Mi Dios puede librarnos. Pero si no, tampoco vamos a adorar la estatua. O sea, pues no pusieron estar inventando cuentos ni nada. La mentira, amados hermanos, solo agrava las cosas. Pues la mentira es un pecado. Y el pecado engendra pecado. Y como dice la Escritura, nos rodea. Y finalmente nos ahoga. Por lo que es una trampa que muchas veces el enemigo usa contra nosotros. Cuando pensamos que cierta mentirita blanca, eso no existe, pero así le solemos llamar a aquellas mentiras que parecen inofensivas y que no, después de todo, no las consideramos tan graves. Pero lamentablemente la mentira es mentira y es un pecado y puede atraparnos y nos puede llevar de un pecado a otro pecado. Entonces, cuando Abraham mintió, en realidad su problema no se hizo más fácil de resolver. Al contrario, se hizo más complejo. Si nosotros leemos en el versículo 19, dice así: ¿por qué dijiste, o sea, el faraón hablando a Abraham, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, aquí encontramos una situación que nos deja ver en realidad cómo es que Abraham complicó más las cosas con este asunto. En el versículo 19, la Reina Valera, en realidad es el resultado de una traducción puritana del texto, para no dar la impresión que efectivamente
Saraí había sido tomada como mujer por el faraón egipcio. Es decir, una traducción puritana o un eufemismo, una manera de elaborar el texto de manera que no indicara que en efecto el faraón había tomado a Saraí como mujer. Lo que sí narra la Torá oral o la segunda escritura. Es decir, que en la Torá oral o segunda escritura se dan más detalles sobre este asunto. Y se nos cuenta que en efecto el faraón tomó a Saraí por mujer, pero no llegó a estar con ella, porque el mismo Dios se le revela a Faraón y le impide tomar a Saraí por mujer. Eso es lo que nos cuenta la Torá oral. Entonces, aquí quizás hayan otros detalles que estoy olvidando, pero lo puedo repasar y quizás traer alguna explicación más sobre el asunto, porque la historia este acontecimiento de Abraham entrando a Egipto y todo este asunto que se presentó con Saraí, con su hermana y todo lo de su esposa, tiene otros elementos que no se recogieron en el texto sagrado, pero que muy posiblemente han sido reales y parte de la historia. Esto no es solamente algo que pudiéramos asociar con la Torá oral o segunda escritura, es decir, con la manera en que los judíos fueron narrando todos estos eventos de generación en generación, y se daban muchos más detalles. No solamente pertenece a esta parte de la interpretación o la manera en que los judíos narraban ciertos episodios como estos en la Torá oral, pero que al recogerse en la escritura no se dieron los detalles. En el mundo cristiano se conoce este fenómeno como historiografía, o sea, cosas que no están presentes en el texto pero están entre renglones, porque las narraciones o los relatos no están narrados a lujo de detalles. Pero bueno, eso será para otro momento. Lo que sí sacamos, hermanos, como enseñanza en esta noche, es que debemos caminar por fe, que debemos obedecer al Señor cuando Él nos dice algo, y no debemos poner nuestra confianza en nuestros recursos o nuestra capacidad humana, sino en el Señor que nos llama, como hizo Abraham. Salió de su tierra y de su parentela, aunque no obedeció. Eso lo podemos ver en otro momento, ya sería para el capítulo que viene, porque Abraham se llevó a su sobrino Lot con él, cosa que Dios le había dicho que no hiciera, ¿verdad? Porque era de su tierra y de su parentela. Pero bueno, ya eso lo vamos a dejar para el estudio que viene, que dicho sea de paso, no voy a estar aquí, no lo voy a poder tener, porque voy a salir a México el día viernes, por lo que solicito sus oraciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que aún en el mundo cristiano los estudiosos hablan de este fenómeno, solamente que lo conocen con el nombre de historiografía. No importa los detalles, lo que sí nos importa es lo que le estaba diciendo. Obedezcamos a Dios como lo hizo Abraham. Seamos adoradores todo el tiempo, aun cuando venga el tiempo de la prueba. Quizás podamos tomar una decisión no de todo correcta, pero no podemos o no debemos abandonar la fe en el Señor y dejar de ser adoradores, porque eso fue lo que hizo Abraham. Siguió obedeciendo y cada vez que llegaba a un lugar levantaba un altar al Señor como motivo de gratitud y para dejar constancia de que allí había ocurrido un encuentro
con su Dios. Compremos la verdad y no la vendamos. Preferible es andar en la verdad, no a medias tintas, como hizo Abraham acá. Una media verdad, una verdad incompleta. Solo empeoró la situación. Por la gracia y la misericordia de Dios fue librado. Y Sarai no fue tomada por mujer, porque Dios lo impidió. Pero todo esto él lo hubiera evitado. Tuvo que haber confiado más en el Señor y decir toda la verdad. Dios tiene el control de todo y Él sabe cómo librarnos del mal. Pero recordemos a los jóvenes hebreos. Y si no nos libra, pues esa sería su voluntad. Y a Él sea la gloria. Muchísimas gracias. Les pido sus oraciones. Pensamos salir el viernes en autobús para Monterrey. Rogamos que nos ayude orando. Quiero felicitar a mi hermana Olga Padilla, que hoy está cumpliendo años. Que Dios me la bendiga mucho, que le dé muchos años más y que Él le conceda la petición de su corazón. Si acaso nos escucha, hermana Olga, Dios me la bendiga mucho. Seguimos orando por usted y por su familia. Que tengan una linda noche. Que la paz de Cristo sea con todos. Sabas Padilla, gracias por sintonizarnos. Que Dios me los bendiga. Compartan la palabra del Señor con otras personas.